Bien, en este video vamos a introducir entonces la transformada de Fourier de una manera informal, de una manera heurística, a partir del conocimiento de nuestro integral de Fourier. Recordemos que en algunos cursos anteriores de ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar con un tipo de transformadas integrales, en particular con la transformada de Laplace, que básicamente si tenían una función f, digamos definida en un intervalo 0 infinito a r, que es un valor t a f de t, entonces bajo ciertas condiciones de la función f se podía calcular la siguiente integral entre 0 e infinito e a la menos st f de t, condiciones sobre f para garantizar la existencia de esta integral impropia. Podría ser suficiente que f de t fuera de orden exponencial, por ejemplo. Entonces, dada una función que dependía de la variable t, por medio de esta transformación se obtenía una función que depende de la variable s. Pensemos que una caja aquí, una máquina, que es la que actúa como la transformada de Laplace. Entonces, si en la entrada iba, digamos, la función f de t igual a 1, por decir algo, entonces sustituyendo acá en esta integral, entonces tenemos una salida, f de s venía dado como 1 sobre s. De la misma manera, si se introducía la función polinómica t a la n, por medio de esta transformada se obtenía n factorial sobre s a la n más 1, y así sucesivamente. Si ingresaba, por ejemplo, una función exponencial, entonces esta transformada de Laplace convertía esta función de la variable t en la función de la variable s, y así sucesivamente. Entonces tenemos este tipo de transformaciones integrales como transformaciones que, digamos, a partir de una serie de funciones de una variable t, produce otras funciones que dependen de otra variable y se calculan por medio de este tipo de núcleos, en este caso este exponencial, por medio de esta transformada integral. Estas transformada de Laplace resultaba útil, digamos, en la solución de ciertos problemas de valores iniciales para las ecuaciones ordinarias, y entonces en el curso vamos a ver que también podemos utilizar este tipo de transformaciones integrales como la de Laplace y en particular como la de Fourier para resolver ciertos problemas que involucran ecuaciones diferenciales parciales e incluso algunas ecuaciones integrales. Bien, entonces vamos a proceder aquí, vamos a recordar cómo obtenemos la forma, digamos, compleja de la integral de Fourier. Entonces, recordemos que esta integral de Fourier venía dada, tenemos la función f de x con integral entre 0 e infinito de a de w con respecto a w, en donde estos coeficientes a de w y b de w venían expresados en la forma 1 sobre pi y de la misma manera b de w tenían estas expresiones integrales para calcular estos coeficientes. Bien, entonces lo que vamos a hacer entonces es sustituir estas dos expresiones en la integral de Fourier para obtener entonces que f de x, saquemos ese factor constante 1 sobre pi,
Y entonces observamos aquí en esta expresión, recordando la identidad trigonométrica, sabemos que esto se puede escribir como un coseno de wx menos lo cual entonces f de x adoptará la forma 1 sobre f por este coseno Bien, observemos que para x fijo, voy a tomar un x fijo aquí, esta expresión, esta integral que aparece acá interna, es una función, digamos, que depende de w. Llamemos f de w precisamente esa integral. Y teniendo en cuenta que el coseno es una función par, o sea que coseno de menos teta es igual a coseno de teta, inmediatamente se obtiene que esta función f es par, es decir, que f de menos w es igual a f de w. Vuelvo y repito, eso se obtiene inmediatamente a partir del conocimiento que el coseno es una función par. Entonces esta f resulta ser par, de donde este f de x lo podríamos entonces mirar como 1 sobre pi, 0 infinito, digamos. Y al ser par esta función sobre toda la recta, entonces esta integral a su vez, digamos, será la mitad de la integral entre menos infinito diferencial de w. Por consiguiente, f de x se pudiera expresar entonces en la forma, vuelvo a escribir quién era f de w, con respecto a w. Bueno, tenemos, digamos, esa expresión. Consideremos la expresión, digamos, correspondiente a este f de w, sino que en lugar del coseno vamos a tomar seno. Es decir, si llamáramos g de w, la integral entre menos infinito e infinito de f de b, seno. Entonces, teniendo en cuenta que el seno es una función impar, inmediatamente se obtiene que la g definida de esta forma también es una función impar, es decir, que g de menos w es igual a menos g de w, y al ser impar esta función, entonces esta integral pues realmente vale 0. Entonces, teniendo en cuenta esta expresión que vale 0, entonces con ayuda de 1, para acá, con ayuda de 1, f de x se puede mirar como 1 sobre 2pi se puede ver de esta forma, pues teniendo en cuenta que la integral cuando involucra el seno pues es 0, y esta expresión que tenemos acá nos recuerda, digamos, la identidad de Euler, que la i teta es coseno de teta más i veces
seno de teta. Entonces vamos a expresar esta coseno más i veces seno por medio de esta función exponencial, claro, teniendo en cuenta que teta en este caso es, digamos, teta para nosotros va a ser w x menos b, entonces f de x que a su vez, digamos, se puede escribir de la siguiente forma, teniendo en cuenta acá que este exponencial a la i w x menos b, pues se puede escribir como un e. Entonces esta expresión que finalmente obtuvimos acá es lo que se conoce básicamente como la forma compleja de la integral de Fourier. Digamos que nuestra integral de Fourier habíamos venido trabajando de esta manera con estos coeficientes, haciendo este tipo de procesos. Llegamos a escribir este f de x de esta otra forma compleja porque precisamente estamos utilizando en este caso la exponencial compleja como ayuda para representar a la función f de x. Bien, a partir de esta fórmula, de esta forma compleja de la integral de Fourier, vamos a obtener una expresión para la transformada de Fourier digamos, sencillamente vamos a, por cuestión de conveniencia, escribir este f de x de la siguiente manera. Lo único que hemos hecho es expresar este 2pi como raíz de 2pi por raíz de 2pi. Y bien, esta expresión que apareció aquí al interior de esta integral es lo que vamos a llamar la transformada de Fourier de f. Es decir, por definición, la transformada de Fourier, vamos a usar algún tipo de notación como la siguiente. La transformada de Fourier, evaluada en w, será entonces 1 sobre raíz de 2pi, integral entre menos infinito a infinito, será la transformada de Fourier. Entonces, reemplazando esta integral por lo que hemos llamado transformada de Fourier, obtendríamos que f de x tenemos esta otra relación importante que pudiéramos llamar como esta expresión como la transformada inversa de Fourier, y de alguna manera esta última relación nos está diciendo que si conocemos la transformada de Fourier de una función, podemos entonces de alguna manera recuperar a la función f. Entonces un par de fórmulas, digamos, duales de alguna manera. La primera nos diría que dada una función con ciertas características para garantizar que esta integral existe, pues entonces obtenemos su transformada de Fourier.
Y la siguiente nos dice que conociendo la transformada de Fourier podemos recuperar la función f. Algunas notaciones que suelen ser también muy comunes para hablar de la transformada de Fourier, se puede usar como una f así, para indicar pues que es la transformada de f. Y de la misma manera podemos usar la transformada inversa para representar pues la transformada inversa de Fourier de f. O sea, observemos que estaremos diciendo la f sería como la transformada inversa de f transformada, es decir, la transformada inversa, si f transformada la anotamos así, transformada de f. Digamos, este procedimiento que hicimos, como les comentaba al principio, es un desarrollo completamente heurístico, no es ninguna demostración de nada, es una manera para, de alguna manera informal, obtener este tipo de relaciones. Digamos que una función de los reales en los reales algunas condiciones, digamos unas condiciones suficientes sobre esta f para garantizar la existencia de la integral que define la transformada de Fourier, son digamos, si f es continua a trozos, o lo que hemos llamado seccionalmente continua en todo intervalo finito de la recta, y si f es absolutamente integrable sobre la recta, es decir, que la integral entre menos infinito e infinito de valor absoluto sea finito. Entonces, con estas dos hipótesis sobre la f, podemos garantizar que esta expresión que define la transformada de Fourier existe. Entonces, no existe como una integral de arriba. Bueno, entonces, a manera de ilustración, miremos el siguiente ejemplo. Vamos a considerar f, esa función de los reales en los reales, dada por la función característica, digamos, del intervalo menos 1, 1. Es decir, nuestra f sería la función que en el intervalo menos 1, 1 vale 1, y por fuera de este intervalo la función vale 0. Bien, entonces vamos a calcular la transformada de Fourier de esta función. Para ello, sencillamente reemplazamos en la definición de la transformada de Fourier. Entonces tendríamos que la transformada de Fourier de esa función viene dada por 1 sobre raíz de 2pi. Entonces tenemos que evaluar la integral entre menos infinito e infinito. Observemos que entre menos infinito y menos 1 y entre 1 e infinito es 0. Entonces esta integral se va a reducir al calcular la integral entre menos 1 y 1 de f de b, en este caso f de b es 1 por e a la menos i. Esto, efectuando esta integral, quedaría e a la menos i. Y evaluamos b entre menos 1 y 1. Entonces, cuando b vale 1, queremos aquí e a la menos i w, menos cuando b vale menos 1. Ten en cuenta, digamos, puedo multiplicar aquí arriba por i. Bueno, realmente no hay necesidad. Dejémoslo así.
se vuelvan un. Ya, lo único que hicimos aquí fue cambiar este orden, o sea, multiplicar por menos 1, menos por menos nos dará más, menos por menos nos dará menos, y queda IW. Y para simplificar, digamos, esta expresión, para simplificar un poquito esa expresión, recordemos acá, que sabemos que E a la I teta, nuevamente la fórmula de Euler, coseno de teta más I veces seno de teta, de manera análoga, teniendo en cuenta que el seno es una función impar, tendríamos esta expresión. Si restamos estas dos cantidades, E a la I teta menos E a la menos I teta, observemos que los cosenos se cancelan y nos queda 2I seno de teta. Acá estoy despejando. Volvamos a nuestro ejercicio. Bien, habíamos obtenido, digamos, esta expresión para nuestra transformada de Laplace de Fourier de f, perdón. Entonces, esta diferencia de exponenciales, teniendo en cuenta esto que acabamos de ver, será 2 veces I por el seno de teta, que en este caso pues es W. Podemos simplificar estas expresiones para finalmente obtener que la transformada de Fourier de esta función da igual entonces a esta constante, pues W. Entonces, en el lenguaje que estamos utilizando al principio del video, diríamos que esta función, digamos, de la variable x, es transformada en esta función mediante la fórmula de la transformada de Fourier en esta expresión de acá. Si uno hiciera, digamos, la gráfica de esta función, uno puede observar que está transformando esta función que es discontinua, ¿sí?, en una función no solamente que es continua, porque esta función básicamente es continua en el espacio de frecuencias, en el espacio W, sino que también es diferenciable. O sea, eso va a ser una propiedad importante de la transformada de Fourier, que nos va a regularizar de alguna manera este tipo de funciones. Ese es, digamos, el gráfico correspondiente a este, pues digamos que en cero, entregado como por esta expresión, pues sería el cero. Comportamientos aquí sinusoidales de la variable W.